Queridos alumnos, bienvenidos a la grabación de la clase del 11 de enero del 2021. Esta es una situación excepcional, así que vamos a comenzar con un breve repaso y luego seguiremos avanzando con el temario. En primer lugar, recordad que teníamos pendiente una serie de actividades. Para aquellas personas que no tuvieron que hacer la recuperación y estuvieron haciendo la actividad de patricios y plebeyos, tenían que entregarme, si no me la han entregado ya, la hoja con las preguntas adecuadamente respondidas que os di para preparar. Me la tendríais que haber mandado por correo electrónico, los que no me la disteis en mano en clase. Si alguien falta, por favor, hoy es el último día. Para aquellas personas que estuvieron haciendo el examen, tenían una hoja de actividades de refuerzo. Así que, por favor, enviádmela. Aquellas personas a las cuales le dije que era particularmente importante que me enviasen tanto las actividades de refuerzo como los resúmenes de los temas que le faltaban, por favor que lo hagan. Hoy es igualmente el último día. Cuenta para nota de la segunda evaluación y en algunos casos os dije que os servía para redondear la nota de la recuperación. Así que, por favor, no dejéis de enviármela. Y, sobre todo, todos vosotros me teníais que entregar la actividad sobre las legiones romanas, de diseñar un símbolo para vuestra legión que se quedaría como símbolo de la clase. Si no lo habéis hecho, por favor, hacedlo cuando podáis. Es muy importante que recordéis que esta es una clase obligatoria, por lo tanto, tenéis que dejar constancia de que habéis asistido a ella. Para ello, como no puedo pasar lista, lo que tenéis que hacer es, en nuestro aula virtual, justo en el apartado de clases online en el que hemos estado para acceder a este vídeo, tenéis un enlace llamado Asistencia a clase 11 de enero, cada uno con su grupo. Únicamente tenéis que pinchar y os llevará a una encuesta en la cual tenéis que pinchar una casilla que pone he asistido a clase el 11 de enero. Única y exclusivamente, pero es muy importante que lo hagáis porque si no, no cuenta como que habéis asistido a clase, contaría como una falta. Así que por favor no dejéis de hacerlo. Si tenéis cualquier duda o surge cualquier problema, me escribís. Y es muy importante que me escribáis porque si no os tengo que poner falta. Vamos a comenzar con el temario donde lo habíamos dejado, es decir, en el tema de los romanos. Sin embargo, vamos a empezar desde el principio para hacer un breve repaso. Sin dedicarle demasiado tiempo, vamos a ir rápidamente desde el principio del tema para refrescar lo que hemos visto antes de las vacaciones hasta llegar a los contenidos nuevos. Esto es exactamente igual que una clase normal, así que en cuanto lleguemos a partes que no tengamos copiado o que no tengamos copiado por la razón que sea, no dudéis en parar el libro y copiarlo. Es muy recomendable que tengáis tanto el cuaderno como el libro delante, porque son nuestras herramientas de trabajo y tenemos que ser conscientes de lo que estamos dando. Esto cuenta como cualquier otra clase normal, lo que quiere decir que los contenidos que se den aquí tienen que estar en el cuaderno, los contenidos nuevos, gran parte lo tenéis ya copiado, y evidentemente puede entrar para el examen. Así que por favor prestad atención, parad el vídeo cuanto sea necesario, podéis volver a escuchar lo que haga falta y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta podéis acudir a mí tanto por correo electrónico como por el chat del aula virtual. En primer lugar, como sabéis, la historia romana está dividida en tres periodos. El primero de la monarquía, del siglo VIII al siglo VI a.C., en el cual Roma estaba gobernada por un rey. Después la república, del siglo VI al siglo I, en el cual el Senado tiene el poder. Y después el Imperio Romano, del siglo I al siglo V, en el cual aparece la figura del emperador. La monarquía va a ser la primera etapa de Roma. Roma va a comenzar como una ciudad-estado, es decir, como una ciudad independiente, localizada en la península itálica, rodeada de pueblos, los etruscos al norte y los griegos al sur. Recordad que, si esto es Grecia, esta era la zona de la Magna Grecia, donde las colonias griegas se iban estableciendo, con lo cual los romanos, que proceden de los pueblos latinos, por eso hablan latín, que son los que están situados en el centro de Italia, van a tener influencias de ambos grupos.
Roma va a convertirse en una ciudad inmensa hasta crecer para ser la más importante de todas las ciudades de Europa y quizás la más importante del mundo, hasta el punto de que su influencia nos afecta incluso a día de hoy. Por lo tanto, para los orígenes de Roma, lo que tenemos claro es que surgió en la península itálica gracias a la combinación de los tres pueblos, los griegos que estaban en el sur, los etruscos que estaban en el norte y los latinos que estaban en la parte central. De acuerdo con el mito, fue creado por Rómulo y Remo, dos gemelos, hijos del dios Marte y abandonados cuando eran bebés, por lo tanto fueron criados por una loba, que acabarían fundando la ciudad de Roma y de hecho Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de Roma. Sin embargo, también existe el mito de Eneas, que, según la leyenda, es un soldado griego que huyó de la guerra de Troya, soldado troyano, y acabó en la península itálica estableciéndose y será un antepasado de estos Rómulo y Remo. Sin embargo, todo eso son leyendas. Lo que sí que sabemos que sucedió de verdad es que se fundó en donde está localizado hoy en día, en la península itálica, cerca del mar Mediterráneo, y cerca de un río, el Tíber, sobre 7 colinas en las cuales se fueron construyendo todos los edificios más importantes. Aquí vemos una representación de Rómulo y Remo siendo amamantados por la loba capitolina. Y esta es una imagen de las 7 colinas de Roma, sobre las cuales se fundó la ciudad. La ciudad originariamente era una monarquía con una serie de reyes, de los cuales no sabemos mucho y lo que sabemos se mezcla la realidad y la leyenda. Pero sí que sabemos que el último de los reyes se llamaba Tarquinio, Tarquinio el soberbio, es decir, el orgulloso, el arrogante, que fue expulsado en una revuelta en el siglo VI a.C. y por lo tanto terminó la monarquía. Esta monarquía comienza con la fundación de Roma en el siglo VIII a.C., cuando comienza siendo una ciudad-estado independiente, del estilo de las ciudades-estado griegas. Estaba gobernado por un rey que tenía todo el poder político, es decir, era el que tomaba las decisiones, el poder militar, es decir, era el que dirigía los ejércitos, y el poder religioso, es decir, se ocupaba de todos los asuntos de la religión. Para ayudar al rey existía un senado, que estaba formado por las principales cabezas de familia, es decir, los padres de las familias más importantes que se reunían para aconsejar al rey. No tenían poder, porque el rey lo controlaba todo, pero sí que le podían aconsejar. Sin embargo, en el siglo VI a.C., los romanos se van a rebelar contra el rey, contra Tarquinio el Soberbio, le van a expulsar y el poder se lo va a quedar este senado. Como ya no tienen un rey, en primer lugar, como sabéis, la historia romana está dividida en 3 periodos. El primero de la monarquía, del siglo VIII al siglo VI a.C., en el cual Roma estaba gobernada por un rey. Después la república, del siglo VI al siglo I, en el cual el senado tiene el poder. Y después el imperio romano, del siglo I al siglo V, en el cual aparece la figura del emperador. Dejan de ser una monarquía y se convierten en una república, que va a durar desde ese mismo siglo VI hasta el siglo I a.C. El poder va a estar todo en manos del Senado, que estaba formado por 300 personas, antiguos magistrados, antiguos cargos políticos, por lo tanto, personas conocidas y respetadas en la sociedad, que va a ocuparse de tomar las principales decisiones. Lo más importante es que la República Romana estaba dividida en 2 tipos de personas. Dentro de los hombres libres, es decir, los que no eran esclavos, nos encontramos a los plebeyos, que son la clase baja, y a los patricios, que son las clases altas. Los patricios van a ser una minoría, es decir, van a ser relativamente menos personas, un pequeño grupo de personas que son precisamente los herederos de estas familias importantes que hemos dicho que tenían el poder durante la monarquía. Durante la monarquía,
ellos compartían el poder con el rey, así que cuando se rebelan en el siglo VI y expulsan a los reyes, en lugar de repartir el poder entre toda la población, se lo quedan ellos. ¿En qué consistía este poder? Eran los que podían tener los cargos políticos, por lo tanto controlaban toda la república. Y por lo tanto podían hacer una serie de acciones. Promulgaban las leyes, es decir, creaban las leyes según lo que ellos consideraban mejor, ejercían la justicia, es decir, actuaban como jueces y monopolizaban, es decir, controlaban totalmente los cargos públicos, es decir, eran los únicos que podían ser políticos. Los plebeyos, sin embargo, van a ser la mayor parte de la población, eran las clases medias y las clases bajas. Los campesinos, que trabajaban en la agricultura y la ganadería en el campo, y los artesanos y los comerciantes que se dedicaban a fabricar productos, a tener tiendas, etc. Eran la mayor parte de la población, eran muy importantes para la vida, para la economía, para la sociedad, pero no tenían poder. No tenían derechos políticos, lo que quería decir que no podían participar en la política, no podían votar ni podían ser elegidos. Sin embargo, sí que tenían obligaciones. Pagaban impuestos para mantener el país y formaban el ejército. Como sabemos, cuando Roma iba a la guerra, lo normal es que los patricios se convirtieran en generales y oficiales del ejército, mientras que los plebeyos eran la mayoría, es decir, eran los soldados, las clases más bajas. Esta situación, por supuesto, no era justa, y los propios plebeyos lo sabían. Así que, a lo largo del tiempo, van a llevar a cabo una serie de acciones para intentar hacerse con el poder, unas protestas para tratar de hacer valer su importancia. Aquí vemos, por ejemplo, una de las personas que luchaba por los intereses de los plebeyos, que van a ser los tribunos de la plebe. Por lo tanto, en esta lucha de los derechos, lo primero que consiguen es que se les permita tener un cargo político, es decir, un cargo de magistrado, que es el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe era un magistrado, es decir, un político romano, cuyo trabajo era básicamente oponerse a todos los demás. Porque los demás magistrados, los cónsules, los censores, etc., eran normalmente patricios. Así que optarían por tomar las decisiones que más beneficiasen a los patricios. Los tribunos de la plebe eran plebeyos y se dedicarán a tomar las decisiones que favorezcan a estos. Las leyes de las 12 tablas consisten en una serie de leyes que se hicieron públicas en la ciudad para que todo el mundo pudiera conocerlas. Lo cual es muy importante porque si la gente podía conocer las leyes, nadie podía inventárselas. Nadie podía falsificarlas, nadie tenía el monopolio de las leyes. Como las leyes estaban para que todo el mundo los viera, los patricios y los plebeyos las podían conocer por igual, y así podían estar seguros de que nadie iba a estar inventándolas las leyes o utilizándolas para su propio beneficio. Los matrimonios mixtos se aprobarían más tarde, es decir, entre patricios y plebeyos, y se le permitiría a los plebeyos tener cargos públicos. Los cargos públicos son estas magistraturas, es decir, estos magistrados que hemos dicho antes. Al principio, los plebeyos solo podían ser tribunos de la plebe, pero después se les va a permitir ser cualquier otro cargo político. Por ello, para cuando llega el siglo III a.C., a los plebeyos se les ha concedido la ciudadanía, es decir, el derecho de ser considerados ciudadanos, pudiendo participar en política exactamente igual que los patricios, y se les concede la igualdad de derechos, es decir, a todos los efectos eran iguales que los patricios. La única diferencia que va a seguir existiendo es la riqueza. Aunque todos eran legalmente iguales, los plebeyos van a tener mucha menos riqueza, mientras que los patricios van a ser personas muy ricas y de grandes fortunas. Por todo esto, solemos decir que en realidad Roma era una oligarquía.
porque no tenía una igualdad como se busca en la democracia, sino que tenía un pequeño grupo de personas, los patricios, que eran los que durante la mayor parte de la historia romana van a controlar la sociedad. Tenemos que conocer entonces la definición de ciudadano, que es cualquier individuo de un estado, es decir, cualquier persona de un país, que tiene derechos políticos, por lo tanto puede participar en la política, participar en el gobierno, puede votar en las elecciones, puede ser elegido. Y respecto a Roma, podemos dar una serie de datos. Sabemos que en el siglo III a.C., a los plebeyos se les dio la ciudadanía. Pero en el siglo III después de Cristo, que es lo que tenemos aquí, la ciudadanía se le dio a todas las personas del Imperio Romano, aunque hubieran nacido fuera de Roma. Es lo que se llama la ciudadanía universal. Es decir, todas las personas del imperio. Porque para el siglo III después de Cristo, como veremos más adelante, Roma ya no era una república, sino que era un imperio. Por lo tanto, estas son dos fechas muy importantes que tenemos que conocer. El gran símbolo de Roma es este de aquí, SPQR, que significa Senatus Populusque Romanus, es decir, el Senado y el pueblo de Roma, que eran quienes tenían el poder. Si en la época de la monarquía hemos dicho que el poder lo tenía todo el rey, en la época de la república el poder va a estar controlado en manos del Senado y de los magistrados. Este Senado está formado por cargos políticos y estos magistrados eran elegidos, como podemos ver en esta moneda, en este denario, aunque mediante una serie de medidas particulares, ya lo veremos. En primer lugar, cuando a los plebeyos se les considera ciudadanos del imperio, vemos que como ciudadanos ya están tanto los plebeyos como los patricios. Todos ellos pueden participar en la política. Quienes no participarían serían los libertos y los esclavos, que no eran ciudadanos, aunque más tarde a los libertos se les consideraría ciudadanos también. Poco a poco esto se va a ir ampliando. Y en lo alto de la sociedad estaban los grandes cargos políticos, sobre todo los senadores. La política romana era muy compleja, con muchos cargos que se iban ejerciendo progresivamente. Para llegar a los cargos más importantes era necesario haber pasado antes por los anteriores. Esto es lo que se llama el cursus honorum, es decir, el transcurso de los honores, por así decirlo, la evolución de los políticos que iban pasando de un puesto a otro. Hay una serie de cargos políticos que tenemos que conocer, como los cuestores, los ediles, los pretores y los cónsules, que vienen explicados en la página 239 de vuestro libro. El gobierno republicano, que tenemos que conocer y que está de hecho explicado en las páginas 238 y 239 de nuestro libro, y tenemos que conocer bien, se basaba en tres organizaciones fundamentales. El Senado, formado por 300 antiguos magistrados, los magistrados en sí, es decir, los cargos políticos, y las asambleas. Son tres grandes grupos que se repartían todo el poder de Roma. El Senado era un grupo de ciudadanos, pero no cualquiera,
300 antiguos magistrados, es decir, antiguos cargos políticos. Por lo tanto, personas importantes y respetadas en la ciudad de Roma. Dirigía la política exterior, es decir, las relaciones con otros países, y las finanzas, es decir, el dinero. Aconsejaba a los magistrados, es decir, no tomaba directamente las decisiones, pero sí que le aconsejaba a los políticos, que eran quienes de verdad las tomaban, lo que debían hacer. Y ratificaba las leyes aprobadas por las asambleas. Las asambleas, que las tenemos aquí debajo, eran las que decidían qué leyes se hacían. Pero el Senado las tenía que ratificar, las tenía que confirmar. Hasta que el Senado no la confirmaba, es decir, no decía que sí o que no, esa ley no valía. Los magistrados, es decir, los cargos políticos, eran los cónsules, pretores, censores, ediles, cuestores y el tribuno de la plebe, del cual ya hemos hablado. Los cónsules eran las personas más importantes, eran los que dirigían el gobierno y el ejército, es decir, tomaban las decisiones en la política y dirigían a los ejércitos. Los pretores actuaban como jueces, es decir, juzgaban los delitos. Los censores eran los que realizaban el censo, la lista de todos los ciudadanos, y nombraban además a las personas para el Senado. Los ediles eran los que dirigían la ciudad de Roma, es decir, funcionaban como una especie de alcaldes. Los cuestores eran los que recaudaban los impuestos, reunían el dinero para pagar los gastos de la ciudad, y los tribunos de la plebe, muy importantes, que estaban formados exclusivamente por plebeyos, eran los que defendían los intereses de los plebeyos, de la plebe, porque los demás cargos solían ser patricios. Recordad que originariamente los plebeyos no podían tener ningún cargo político. Después se les permitió ser tribunos de la plebe y después, mucho más tarde, se les permitiría tener el resto de cargos. Pero durante mucho tiempo, el único cargo posible era el de tribuno de la plebe, con lo cual era muy importante que el tribuno de la plebe se ocupara de defender a los plebeyos del poder que tenían todos los demás cargos políticos controlados por patricios. Incluso después, cuando los plebeyos ya podían tener otros cargos políticos, lo normal es que siguieran siendo los patricios los que tuvieran el poder, con lo cual el poder del tribuno de la plebe, la importancia va a ser siempre muy grande, para ocuparse de reunir un poco más de justicia en la sociedad, como hemos dicho. Las asambleas reunían a todos los ciudadanos, es decir, en el Senado estaban solamente 300 antiguos cargos políticos, por lo tanto solo 300 personas, que además lo normal es que fueran 300 patricios o una gran mayoría de patricios. En las asambleas, en cambio, se reunían todos los ciudadanos. Y se dividen en tres tipos de asambleas, de comicios. Asamblea y comicio es lo mismo. Los comicios curiados reunían a las diferentes personas según sus familias, según el origen familiar. Los comicios tribunados las reunían según el lugar en el que vivían, según su residencia. Y los comicios centuriados hacían diferentes grupos según la riqueza de las personas. Esto es muy importante. Estaban los más ricos en un grupo, los menos ricos en otro, los de clase media en otro, los más pobres en otro, etc. Y todos votaban, pero empezaban a votar los ricos. De forma que para cuando llegaban a votar los pobres ya se habían tomado las decisiones casi siempre. Así que, aunque en teoría todos podían participar en las decisiones, en la práctica solamente los más ricos y poderosos eran los que podían tener influencia en la política. Por eso, aunque se le permite a los plebeyos tener cargos políticos, en la práctica seguía dependiendo de la riqueza. Solamente los más ricos de estos plebeyos tendrían alguna importancia de verdad.
Además, de la política va a quedar fuera una gran parte de la sociedad. Se excluía, se dejaba fuera a las mujeres, a los extranjeros, a los pobres y a los esclavos. Estas personas no estaban dentro de la sociedad. A pesar de que al principio se rechazaba también a los plebeyos y después fueron aceptados, ya hemos dicho que la riqueza de unas personas u otras dependía mucho de su verdadera importancia. Por todo ello decimos que la República Romana no fue en realidad una verdadera democracia, porque estaba controlada por un pequeño grupo de personas que eran básicamente los que mayor riqueza y poder tenían. Tenemos que conocer también la definición de tribuno de la plebe, del cual ya hemos hablado a menudo, que es un magistrado, es decir, un político, que defendía los derechos de los plebeyos, es decir, de las clases más bajas, oponiéndose a otros magistrados en la República Romana. Es decir, les podía llevar la contraria, su trabajo era discutir lo que decían otros magistrados en la época de la República Romana. Recordad que nuestras definiciones siempre tienen que tener qué es un magistrado, cómo es o en qué consiste, defendía los derechos de los plebeyos, oponiéndose a otros magistrados, y cuándo y cómo. Cuándo y dónde. En este caso, el cuándo y el dónde están en la República Romana. Porque la República Romana quiere decir que el dónde es, evidentemente, en Roma, y el cuándo es en la época de la República, es decir, del siglo VI al siglo I. Podemos decirlo de otra forma, pero simplemente diciendo República Romana ya sabemos de lo que estamos hablando. Por lo tanto, es un representante de los plebeyos que se oponía a otros magistrados, que normalmente eran patricios. Teníamos que hacer esta actividad, como sabéis, que ya hemos respondido realmente a lo largo del tema. Si no tenéis la actividad hecha, copiadla, porque es muy importante que esté en nuestro cuaderno. Después de haber visto cómo funciona el gobierno de la República dentro de Roma, tenemos que tratar de otros asuntos que también van a suceder en esta misma época, pero que no afectarán solo a la ciudad de Roma, sino al exterior, que es la expansión de los romanos, básicamente a base de una serie de guerras con las cuales conquistan grandes territorios. Si os acordáis, hemos dicho que los griegos no hacían guerras para conquistar territorios. Después Alejandro Magno sí que las haría, pero lo que normalmente hacían los griegos era crear colonias, ciudades en diferentes lugares a lo largo del Mediterráneo para comerciar con ellas. Los romanos, en cambio, sí que van a ir a la guerra y van a conquistar enormes territorios. Y también va a ser a lo largo de ese mismo mar Mediterráneo. En primer lugar, en las guerras púnicas conquistan la zona oeste del Mediterráneo, que va a ser la península ibérica, norte de África, sur de Francia, y se lo conquistan a otro gran enemigo de los romanos, otro gran imperio que va a existir en esta época, que son los cartagineses. Una vez conquistan el oeste del Mediterráneo, venciendo a los cartagineses, van a enfrentarse a los pueblos que estaban en el este del Mediterráneo, que van a ser los macedonios, por eso se llaman las guerras macedónicas. Son básicamente los herederos de los griegos y de Alejandro Magno. Estos reinos helenísticos que habíamos dicho que se crean cuando Alejandro Magno muere y se reparten sus generales el imperio, van a ser quienes se enfrenten a Roma y también les va a derrotar. Con lo cual, si derrota tanto a los pueblos del oeste del Mediterráneo como a los del este del Mediterráneo, quiere decir que Roma va a acabar dominando el Mediterráneo entero. Por eso, el mar Mediterráneo se acabará denominando Mare Nostrum, es decir, nuestro mar. Cuando ya ha dominado todos los territorios alrededor del Mediterráneo, se va a ir expandiendo cada vez más por otros sitios. Se va a expandir sobre todo por las zonas en las cuales se encuentran los galos y los germanos, que es el interior del continente europeo, lo que hoy en día llamamos Francia, Alemania, el norte de Italia,
incluso llegando a las Islas Británicas. Todo esto lo van a conseguir gracias a las legiones romanas, que son estos ejércitos que eran los más poderosos y más eficaces de su época, eh, perfectamente organizados, entrenados y armados, que gracias a tácticas como la formación tortuga, que les permitía protegerse de las flechas enemigas que caían sobre ellos, va a permitirles conquistar enormes territorios. Los romanos van a sentirse muy orgullosos de ser guerreros y las actividades militares van a ser una parte muy importante de los espectáculos y de la cultura romana, y va a ser lo que impulse gran parte de su ingeniería, es decir, de sus adelantos científicos que van a incorporar también al ejército, como por ejemplo esta torre de asedio, eh, en la cual una serie de balistas arrojaban piedras y flechas contra los enemigos que se acercaban. O por ejemplo la construcción de puentes muy eficaces, muy desarrollada en la época, que permitía mover grandes cantidades de ejército en un tiempo muy rápido. Todo esto les va a permitir expandirse muy rápidamente a lo largo del mar Mediterráneo. En primer lugar, como sabemos, Roma es una ciudad-estado que se va expandiendo por su territorio. Después, con la Primera Guerra Púnica, la primera guerra contra los cartagineses, logran conquistar casi toda la península itálica, la península italiana. Después, con la Segunda y la Tercera Guerra Púnica, van a expandirse por el oeste del Mediterráneo. Conquistarán España, el norte de África y se van expandiendo por otros territorios. Con las guerras macedonias se van a expandir por la zona de Grecia, es decir, por el este del Mediterráneo. Después se enfrentarán contra los persas, los mesopotámicos, los egipcios, pueblos del norte de África, y después llegarán al interior de Europa, a los galos, los germanos, los britanos, etc. O bretones. Por lo tanto, su expansión va a ocupar primero la península italiana, la zona de Italia, después los dos lados del Mediterráneo, el Mediterráneo occidental, es decir, el oeste, venciendo a los cartagineses de Cartago, y el Mediterráneo oriental, es decir, del este, venciendo a los griegos y los macedonios. Después, cuando ya ocupa estas dos grandes zonas del Mediterráneo, habiendo vencido a estas dos grandes civilizaciones, se va a ocupar de conquistar otros territorios como Siria o Egipto, en la zona del Mediterráneo oriental, o la Galia, Britania y Europa central en el interior del continente, creando un imperio enorme como no se había visto ningún otro en la historia hasta este momento. Eso es todo lo que teníamos que ver por hoy de momento, así que muchas gracias por escucharlo, y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, por favor no dejéis de consultármelo, bien en el chat del aula virtual o bien por correo electrónico. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo día. En primer lugar, como sabéis, la historia romana está dividida en tres periodos. El primero de la monarquía, del siglo VIII al siglo VI a.C., en el cual Roma estaba gobernada por un rey. Después la república, del siglo VI al siglo I, en el cual el Senado tiene el poder. Y después el Imperio Romano, del siglo I al siglo V, en el cual aparece la figura del emperador.